Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con esta sesión número 2 de diseño gráfico y editorial. Y pues me gustaría, bueno, siempre me gusta mucho arrancar como este tipo de clases donde, digamos, o son estudiantes nuevos en el mundo del diseño o son otro tipo de estudiantes que no tienen un contacto directo con el diseño como tal. Me gusta iniciar como con algunas preguntas y algunos asuntos que ayuden a contextualizarse y a entender un poco mejor de qué va este asunto del diseño en sí, ¿ya? Entonces, ahí en la pantalla compartida ya les estoy presentando. Bueno, vamos a ver una pequeña presentación para poder ir tomándolo de referencia para hablar sobre lo que es hoy. Entonces, una de las primeras cosas es esa pequeña pregunta interrogante de qué es el diseño, ¿no? Digamos que me parece bastante interesante llegar y preguntarlo a un grupo de estudiantes de comunicación social, ¿no? Como llegar y decir, bueno, ustedes, ¿qué consideran que es el diseño? ¿Qué saben que es el diseño? ¿Cómo lo visualizan? O ustedes qué en concreto qué saben de esa cuestión? Me gustaría que me respondieran ahí los que no se quieran, pueden escribirlo, pueden decirlo ahí por el micrófono, como para ir dándole un poco de dinamismo al asunto. ¿Listo? Entonces la pregunta del día es, ¿qué es diseño? Si saben, ¿no? Si no saben es como que en plan, no, no, yo no tengo ni la más remota idea de qué es diseño, no sé para qué sirve, no sé de dónde salió. Si me están escuchando también me pueden decir, o si ya perdí el año porque se me fue la conexión, pues grave. Bueno, mientras alguien se anima, Profe, sí, por fin, yo pensé que no me estaban escuchando. pues diseño podría ser como proyectar una idea y llevarlo a lo material, ¿no? Ujú. O algo. Digamos, como dice Alejandro, digamos que el diseño es proyectar una idea o tener una idea y materializarla. Digamos, sí, en concreto tiene que ver en parte con lo que es el diseño, ¿no? Digamos que el diseño siempre se entiende, exacto, como un proceso, como lo está diciendo ahí Daniel. Entonces, digamos, es un proceso porque empieza desde una percepción o desde una idea en concreto que se lleva a través de un proceso creativo, a través de un manejo de ideas y demás, hasta materializarse. Entonces, esa materialización pues, puede ser de cualquier tipo. Entonces, digamos, se puede, o sea, en concreto, todo lo que nos rodea ha pasado por un proceso de diseño, ¿ya? Lo que pasa es que hay cosas, objetos, lo que sea, que tienen un mejor diseño que otras. Entonces uno como que empieza a darse cuenta que el diseño está en todo. Porque el diseño responde a una necesidad, ¿ya? Entonces en concreto el diseño está para algo. Y ahí es donde a veces con los diseñadores y los artistas siempre ha habido como no un choque, sino pues siempre ha sido como una cosa súper entretenida. Digamos en mi caso como ilustrador a veces me pasa que la gente me dice artista, yo los paro en seco y les digo, no, espérese, yo no soy artista, yo soy diseñador y a ratos ilustro. No, pero es que usted es todo un artista. Yo le digo, no, yo no soy todo un artista y me falta mucho para llegar al título de artista como tal, ¿no? Hay los que son artistas de artistas, pero pues eso es otro rollo. Entonces, lo que pasa es que el diseño está sujeto a la objetividad en comparación al arte, que está más ligado a la subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de diseño, el diseño tiene un fin y un objetivo específico que viene establecido y está claro desde su propia percepción y desde su propia creación, ¿no? Desde el momento en que yo empiezo a pensar en un diseño, estoy pensando en que tiene un objetivo que cumplir. Es una idea que está comunicando algo y que en concreto, cuando la persona vea ese diseño, tiene que entender ese concepto o esa idea con la que se creó, ¿ya? Y ahí es donde hay una gran diferencia frente al arte. Una obra de arte, una pieza de arte como tal, tiene múltiples interpretaciones. Entonces el artista lo hace desde su sentir, desde su propia percepción del mundo, de la humanidad, etcétera, todo esto, y él lo hace con una intencionalidad. Pero cuando el artista suelta su obra al mundo, esa queda de libre interpretación de la persona que lo ve a través de sus ojos, a través de su experiencia, a través de todo eso que está ligado de la subjetividad del hombre. Entonces, por eso es que a veces uno escucha hablar a los curadores de arte o a otras personas que están relacionados a eso, hablar de una obra en concreto
y se riegan, y no, es que la cuestión, y es que aquí la pincelada me está hablando de no solamente la destreza del artista, sino de su dolor interno, de la depresión, de su tristeza que ocupó en su periodo más oscuro, y uno se queda como que, pues parce, yo estaba viendo un barquito ahí como tal. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender que el diseño tiene una finalidad bien interesante y es la de comunicar también, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño, es la comunicación de mensajes. Entonces aquí como que lo podemos plantear también como la idea es de la comunicación social. ¿Por qué? Porque ustedes como comunicadores y nosotros como diseñadores tenemos que transmitir información, ¿ya? Valiéndonos de diferentes métodos, medios, canales, alternativas, estrategias, lo que sea. Entonces uno como diseñador utiliza pues herramientas gráficas, herramientas digitales, ¿no? Digamos, utilizamos medios de comunicación como la televisión, la radio, el periódico, internet, etcétera. Pero, digamos, nosotros en concreto lo que hacemos es tratar de transmitir esa información a otro tipo de públicos con una intencionalidad bien clara. Entonces, para empezar a entender un poco esta idea de la comunicación y del mensaje y demás, pues vamos a irnos un poco atrás en la historia. Entonces, un poquito atrás en la historia, pues estoy diciendo unos 60.000, 70.000 años atrás. Un poquito nada más, ¿no? Denme un segundito, ya regreso. No me demoro lo que vaya y vuelva. Ok, bueno, listo. Entonces, como les decía, cuando nosotros empezamos a hablar de diseño o de entender un poco lo que es el diseño, a mí siempre me gusta remontarme un poquito, ¿no? Aquí en este caso es como un poquito, como a la época del hombre de las cavernas y todo lo que tenía alrededor de eso. Entonces, ¿qué quiere decir el asunto con el factor del hombre de las cavernas, no? Entonces, si nosotros vemos aquí en este momento, en la presentación, estamos hablando de lo que se entiende como arte o pintura rupestre, ¿ya? Ese arte o esa pintura rupestre, pues, eran unas manifestaciones, eh, no sé si artísticas, en qué momento, en qué cuestión, ¿cierto? No, la música es mía. Entonces, digamos que en este momento empezamos a entender a este arte rupestre, estas manifestaciones rupestres, como un sistema de comunicación, ¿ya? Entonces llegamos y decimos que las personas, estos individuos, estas personas de las cavernas, tuvieron la necesidad de transmitir la información. Y entonces esa transmisión de información se debió efectivamente a unas cuestiones naturales, ¿no? Vamos a colocarlo un poquito en contexto esto de las cuestiones naturales. Por ejemplo, actualmente hay personas, por ejemplo en Colombia, que dicen que el promedio de vida de una persona en Colombia es de aproximadamente 80 años, ¿no? Nosotros decimos, ok, el promedio de vida de una persona es 80 años. Y es lo que pasa en la actualidad. Pero imagínense ustedes, en la época de las cavernas, ¿cuál era el promedio de vida de un individuo cualquiera? O sea, en promedio, ¿no? Obviamente que había personas que vivían 50, 60, 70, que se daban la maña para poder sobrevivir, eso sí era de sobrevivir, pero la mayoría de personas morían muy jóvenes. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué morían tan jóvenes? No, lo que pasa es que estaba por ahí, se fue a un hueco, un barranco, una vaina, etcétera. Estaba todo desparchado por ahí, vino un tigre de dientes de sable y chan, y se lo llevó, no, es que estaban cazando y llegó un mamut y lo aplastó. Ah, ok. Entonces, si lo ponemos en contexto, pues antes sobrevivir era muy denso, ¿ya? Entonces el promedio de vida del hombre de las cavernas era muy corto. ¿Y qué es lo que pasaba? Digamos que ellos, así como nosotros, pues tenían ciertas cosas que hacer para sobrevivir. En el caso de ellos tenían que cazar. Si no cazaban, no comían, y si no comían en el invierno, morían, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no comen. Si no comen, pues bailas. Con este sistema de salud también se muere. Entonces, digamos que ellos empiezan a generar unos procesos, digamos, como ya decir, de empezar a organizarse para saber cómo tenían que cazar en ese momento. Entonces, como ya decir,
Hay algunas imágenes que muestran de cómo están todos alrededor de un mamut o un animal que sea y cómo lo rodean, cómo están ellos con sus lanzas, etcétera, etcétera. Pero digamos que es como el ejemplo de llegar y decir de que ellos lo que les transmiten a los demás es que tienen que rodearlo para atacarlo por varios lados y tener éxito en la cacería, ¿no? Y eso fue, como es todo en la vida, un proceso de prueba y error. ¿Por qué de prueba y error? Porque me imagino que al comienzo se irían todos de frente y si era tal animal, pues se los llevaba de frente o le pasaba esto, lo otro. Si iban por un lado igual, si iban por el otro igual, si iban solamente dos pailas, si iban muchos pasaba algo. Bueno, una cantidad de cosas. Pero entonces a través de la experiencia, ellos podían empezar a saber cómo tenían que hacer ese proceso de la cacería para poder tener éxito. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que digamos que eso era un grupo de personas que lo entendía y lo hacía y lo tenía súper claro, pero de ese grupo de personas, por ese índice de vida tan corto, pues era muy posible que de todas esas 10, 15 personas que lo sabían, pues por lo menos 10 o 14 morían a temprana edad y el conocimiento quedaba estancado en ellos y los que venían de generaciones atrás tenían casi que volver a empezar de cero a entender cómo se hacía todo. Entonces, por eso, ellos empiezan a generar todo este sistema en las cavernas, ¿no? En realidad no era solamente en las cavernas, sino que ellos utilizaban también como cualquier tipo de soporte donde pudieran dibujar para hacer esas cosas, sino que efectivamente las que se han mantenido y las que podemos ver actualmente son las que estuvieron en las cavernas protegidas del viento, protegidas del sol, del agua y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, en esas pintas, en estas cuestiones rupestres que ellos hacían, iban transmitiendo el conocimiento. Y al comienzo eran cuestiones muy básicas. Entonces era como que, bueno, si usted va a cazar, tiene que hacer esto. Y era toda una explicación como un manual for dummies de cómo cazar para dummies en la época de las cavernas. Eso ayudó a que el hombre, en ese momento, pudiera transmitir el conocimiento. Y entonces imagínense, teníamos un emisor, que era pues el hombre de las cavernas que tenía el conocimiento. Y tenemos un receptor, que eran, por así decirlo, las generaciones futuras que iban a necesitar de eso. Y tenemos un canal, ¿ya? Entonces, ese canal que nosotros teníamos en su momento para ellos fueron las paredes. Entonces, en las paredes ellos colocaban eso y ellos, pues muy coloquialmente, utilizaban tierra, barro, plantas, orina, sangre, lo que ellos encontraran para hacer la tinta y pintar, ¿no? Entonces era una cuestión bien curiosa frente a eso, pero ahí es donde empezamos a entender de cómo funciona la comunicación. Y de una u otra manera empezamos a ver los primeros diseños también. ¿Por qué? Porque en concreto lo que hacía el hombre de las cavernas era hacer glifos o abstracciones de las formas para darle a entender a las futuras generaciones cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, digamos, en estas muestras del arte rupestre y lo demás, se alcanzan a distinguir formas de animales, de personas, de objetos que han sido llevadas o en que en su momento fueron llevadas como a su mínima expresión, porque obviamente en la época de las cavernas no teníamos artistas renacentistas o del barroco, ¿cierto? Que hicieran unas pinturas al óleo súper detalladas y todo este rollo. No, eran hombres que pintaban con los dedos, con palos, con paines. Entonces eso lo llevaba a que su estilo fuera muy, muy sintético, ¿cierto? Abstracto, de ciertas maneras, era la síntesis de las cosas, todo este rollo. Entonces eso lleva también a pensar en la comunicación y el diseño. Siempre han estado de la mano. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un mensaje que sea muy claro, pero si el canal y la forma como se diseña, o sea, si la comunicación y el diseño no están de la mano en ese proceso de transmisión de información, lo que pasa es que el mensaje no funciona. El mensaje no llega con la calidad, no llega con la intencionalidad, puede llegar con una interpretación abierta donde cada persona hace lo que quiere y entonces ahí tenemos un mal diseño y eso perjudica efectivamente al emisor, porque el receptor está haciendo lo que se le da la gana, ¿ya? Entonces ahí nosotros empezamos a entender esas primeras bases del diseño como tal. Diseño y comunicación siempre están de la mano. El diseño debe comunicar y debe comunicar un mensaje que tiene que ser sumamente claro para todos en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier cosa y todo esto.
Ahí es donde nosotros empezamos a encontrarnos un poco con el concepto de la abstracción, y dentro de la abstracción empezamos a encontrar algo que se denominan como los glifos, ¿ya? Entonces los glifos son como unas primeras interpretaciones de las formas que se empiezan a encontrar por la humanidad. Entonces hay glifos en todas partes, las letras son glifos, los signos son glifos, etcétera. Pero entonces aquí en este punto es donde nosotros empezamos a ver de cómo el hombre empieza a evolucionar en su conocimiento. Ya no se queda solamente en abstracciones que me están hablando de la casa, sino que en este caso, por ejemplo, que vemos estos glifos que tienen que ver más como con los planetas, se cargan de un sentido conceptual, ¿ya? Si nosotros empezamos a notar glifos como Marte, Júpiter, Saturno, son representaciones que me están hablando de algo más, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, la mayoría de los planetas están asociados a dioses, mitos, leyendas y demás de dioses griegos y todo este asunto. Pues Marte, no sé qué, bueno, y tal cuestión, que Venus, la diosa de no sé qué, y que bla, 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 bla. Eso tiene esas connotaciones. Y entonces, al cargarse de ya no solamente de un mensaje directo, sino como de una conceptualización más amplia dentro de ese proceso, se empieza a cargar de más elementos que ayudan a dar a entender ese concepto. Ya no solamente es una representación gráfica, pues como la estamos viendo, por ejemplo, con la luna, ¿ya? Si nosotros vemos la luna, es una representación básica de lo que es la luna y todos ven eso y dicen, sí, eso es la luna. Está estandarizado, ¿no? O, por ejemplo, alguno de ustedes ve ese glifo de la luna y dice, no, eso es una empanada, no, eso es otra cosa, eso no es la luna. O bueno, sí puede ser una empanada, pero pues en el contexto, si les digo, eso es la luna, ustedes dicen sí o no. Respondan por el chat. ¿Es la luna o no la luna? Iban todos respondiendo, muy bien, eso me gusta. ¿Cierto? Entonces, digamos, no hay una persona que llegue y diga, no, parce, eso no es la luna, eso es otra cosa. Pero entonces, ¿por qué es la luna? Entonces uno dice, ok, entonces ¿por qué empezamos a decir si esa representación gráfica que está haciendo la abstracción de esa forma es la luna? Esa representación y esa abstracción responde a, Angie dice que no, imagínense, para Angie esa no es la luna, pero imagínense, de 12 respuestas, uno dijo no, el 11 sí. Entonces digamos que en concreto, es como llegar y decir que hay unos estándares o, por así decirlo, la información o la iconografía, muchos elementos visuales están estandarizados. Eso permite a que todas las personas los entiendan. Ahí es donde uno puede empezar a meterse como por el lado de la señalética y como para colocarlo como más concreto. Por ejemplo, las señales de tránsito tienen que ver con esto. Y si nos vamos a un objeto de uso cotidiano, el celular está lleno de iconos, ¿no? Si ustedes toman su celular, por ejemplo, y entran en este momento todos a Instagram, entonces van a darse cuenta que tiene una iconografía que ya está estandarizada y que todo el mundo entiende y adapta y utiliza. Entonces, vemos un triángulo con una especie de puerta en la parte inferior y sabemos que eso es el inicio y que de ahí arranca todo. Vemos un círculo con un palo en la parte lateral inferior derecha que simula una lupa y sabemos que eso es para buscar, ¿cierto? Vemos en la parte central un cuadro con un más y sabemos que eso es para agregar contenido, ¿verdad? Y pues tenemos como lo del perfil y por ahí tenemos lo de mensajes y por ahí tenemos el direct. Bueno, hay una cantidad de cosas. Pero miren que todo eso está estandarizado. Entonces los glifos, las formas, todo este tipo de cosas se empiezan a estandarizar. ¿Para qué? Para que la comunicación y los mensajes sean mucho más claros. ¿Ven? Entonces aquí es donde empezamos a darnos cuenta que el diseño y la comunicación van así de la mano y se complementan. Para que la comunicación, el mensaje sea, o sea, llegue tal cual como se quiere, tiene que estandarizarse, tiene que buscarse la forma en que tenga la menor cantidad de ruido en ese proceso, ¿ya? Porque si uno empieza a meter más cosas y más vainas y no sé qué, pues entonces ese ruido empieza a generar a que el mensaje se rompa, a que el mensaje empiece a deteriorarse y que el usuario final no lo entienda. Ahí es donde, por ejemplo,
entra en práctica algunos conceptos o algunas ideas que vienen desde escuelas de diseño o elementos que vienen desde planteamientos del diseño o la filosofía, como lo que pasaba con un movimiento artístico por allá en los 70s, 80s, que era el Bauhaus. El Bauhaus hablaba de que el menos es más, haciendo como un resumen de todo lo que era esto. Entonces decía que entre menos elementos tenga un diseño o una pieza o un objeto como tal, más efectivo va a ser. Entonces ellos iban en contra del barroco y todos estos movimientos artísticos de antaño porque decían es que tiene una cantidad de ornamentaciones, florituras, decoraciones, etcétera, que eso no aporta a la función de los objetos. Decía, eso solamente aporta a la forma, pero en concreto lo que le estamos apuntando es a la función. Entonces uno decía, ok, función y forma. Como la función y la forma pues van de la mano en el diseño y uno tiene que llegar a un punto de equilibrio donde la función y la forma se complementen, ¿ya? Si yo tengo mucha forma, o sea, si muchos elementos decorativos y demás, la atención del usuario puede irse por el lado equivocado. Si tengo muy pocos elementos que atraigan la atención de mi usuario, es posible de que nadie se interese por mi diseño. Entonces, si tengo mucho, se distrae, si tengo muy poco, es pailas, no lo nota. Entonces, imagínense cómo uno tiene que empezar a mediar, como por esta parte de aquí en el centro, donde yo digo, bueno, sí, tengo un elemento visual atractivo con un mensaje claro, donde la persona de verdad está entendiendo lo que yo quiero decir. ¿Ok? Entonces, así funcionaba un poco este asunto sobre la abstracción y todo esto. El diseño se empieza a volver abstracto, se empieza a volver sintético. La idea del diseño no es meter más cosas. La idea del diseño entonces es quitar elementos, empezar a jugar con las formas de una manera bastante práctica, bastante sintética, para que yo pueda ser muy efectivo al momento de comunicarme. Digamos que ahí entendemos un poco algunas características sobre el diseño, sobre esto y sobre lo demás. Ahora, me gustaría hablarles de una parte que es bien curioso, que también es bastante interesante. Digamos, para mí es como bastante divertido y lo voy a hablar como de esa forma que yo lo aprendí y yo lo entiendo. Y es de cómo empieza a generarse la comunicación y cómo empieza a evolucionar todo lo que es el diseño a través de la historia, desde un proceso manual completamente artesanal hasta la era digital o la era tecnológica en la cual estamos ahora. Aquí en este momento estamos viendo a nuestro querido amigo escriba o copista, que también se le conocía en la antigüedad. ¿Han escuchado el término de escriba o copista en algún momento de sus vidas? No. ¿Los demás? Tampoco. ¿Alguien más? ¿Alguien le suena? ¿A nadie le suena? Así como que en plan, sí, yo por ahí pillé una vez un documental en National Geographic o en Discovery Channel sobre los copistas. No. Ah, sí, Juliana, Elkin, Santiago, los escribas o escribanos, exacto. Entonces imagínense, estos personajes eran una cosa bien interesante. Pues efectivamente que nosotros vivimos en un país, vivimos en una sociedad donde todavía encontramos algunos índices de analfabetismo. No he visto las últimas cifras en Colombia o en Latinoamérica alrededor del analfabetismo, pero creo que siguen siendo unas cifras preocupantes teniendo en cuenta pues ya todas las posibilidades que tiene la gente para por lo menos leer y escribir, ¿ya? Pero en la época que estamos hablando en este momento, el analfabetismo era algo sumamente particular. En realidad era tan normal como el alfabetismo ahora. Las personas que sabían leer y escribir en su momento eran muy pocas, ¿ya? Y pues que efectivamente también no tenían como un manejo adecuado de las herramientas para escribir y todo esto. Entonces los escribas, los escribanos, los copistas eran unos personajes que se dedicaban a transcribir o escribir textos y documentos. Si nos vamos otra vez un poco hacia la historia en este momento, pues digamos que en esta época que ellos empiezan como en toda esta tarea de transcribir, escribir y copiar en muchas de las ocasiones, por eso también se llamaba como copistas, textos que ya existían, pues el dominio de la información que se reduce o se traduce al dominio del poder estaba ligado a lo que venía siendo el conocimiento.
Entonces el conocimiento era poder, ¿cierto? Y entonces en su momento, ¿quiénes eran los dueños absolutos del poder en esa época? Entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían? Entonces empezamos a darnos cuenta que lo que era la iglesia y todo el plano de la religión era quienes dominaban y quienes tenían como pues todo este asunto frente al conocimiento. Y efectivamente, en nuestros inicios de la humanidad, muchos de los textos o muchos de los documentos que se encuentran son documentos religiosos, cartas, citas, etcétera, todo este rollo que tiene que ver con la religión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que la Iglesia Católica, bueno, todas las iglesias existían, eran los que tenían el poder adquisitivo para tener a 20, 30 personas escribiendo o transcribiendo todo ese tipo de documentos y todo ese tipo de textos. Eso también llevaba a que la información era casi que de uso privativo de las personas que podían costear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de una época en que todo era manual. Hacer el papel se hacía a mano. La tinta se hacía a mano a través de procesos manuales y artesanales, ¿no? Escribir se hacía a mano. Encuadernar, ilustrar, dibujar, pintar, todo era a mano. No había ni una sola máquina, era usted siéntese ahí 2, 3, 4, 5 horas a hacer eso. No había una forma de hacerlo pues mecánicamente o como ahora que uno dice, bueno, démosle control P y sale para pintura y póngale ahí 30 copias de ese asunto y vale. En ese momento no. Entonces, claro, poder hacer ese tipo de elementos, un documento, una cuestión de esto, era muy costoso y era muy demorado. Hay algunos elementos que a través de la historia, bueno, unos textos o documentos que existen de esas épocas que se conocen como códices. Entonces, los códices eran una vaina que, parce, son unas representaciones visuales de esa época muy brutales. Entonces los códices eran unos primeros documentos, unos primeros libros, pero que una de sus características primordiales era que eran completamente hechos a mano. Entonces uno dice, ¿qué? O sea, un libro completamente hecho a mano. ¿Por qué? Porque había que hacer el papel a mano, porque habría que hacer las tintas y los pigmentos a mano, porque había que encuadernarlo a mano, rematarlo a mano, hacer las tapas duras a mano, hacer las decoraciones a mano, todo a mano, escribirlo a mano, dibujarlo a mano, pintarlo a mano, que uno dice, parce, es una vaina redensa. Y se demoraban. Uf. Hay códices que, según análisis y cuestiones que se han hecho, que datan de que se han demorado años en terminarlos y en terminar pues un ejemplar. Entonces, imagínense que ustedes, aquí estas 18 o 17 personas que tengo conectadas, los voy a poner a hacer un libro. Pero entonces tienen que hacerlo desde cero. Nada, 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 absolutamente nada, ni mecánico, ni digital, ni nada. O sea, desde ir a recolectar la pulpa de los árboles, el algodón, lo que sea para hacer las hojas, hasta ir a conseguir la tinta de pulpo o calamar allá en el mar y cazar, ir a pescar unos 3, 4, 5 calamares para sacarle la tinta. Desde ir a tal parte a buscar las bayas y hacerme la combinación de las tintas y los pigmentos para las ilustraciones, hacer todo. Y después, digamos que era un proceso bien divertido. Los códices tenían unas características eh, muy, muy brutales, y es que eran unos textos o eran unas cuestiones sumamente decorados, ¿no? Eran unas vainas que eran sumamente llenos de contenido visual, de color, de gráfica, de texto, ¿no? Entonces vamos a ver si por acá pillamos. Entonces digamos que uno llegaba y decía, parce, ¿cómo es posible que hagan todo eso? ¿No? ¿Cómo es posible que la gente se pusiera en ese rollo de encuadernar, de crear, de hacer, de imprimir, dibujar, pintar, ¿ya? Y entonces en esa época empezaba el proceso así. Había un escriba, pues que era el encargado de hacer las letras y todo este asunto. Había otra persona que se encargaba de hacer las ilustraciones, pero solamente, como llegaría a decir, en lápiz, como los contornos y las vainas. Había otra persona que se encargaba de hacer, de aplicar el color, porque digamos que en esas épocas no todos los artistas servían para hacer lo mismo.
Como por ejemplo, que ahora dicen, no, si este es ilustrador, no, pues este hace trazo, ilustra, retoca, pinta, acuarela, carboncillo. No, en ese tiempo era como que había muchos artistas específicos en cada técnica. Otro se encargaba de hacer esas florituras o esas ornamentaciones al borde de las páginas y las hojas que se veían así tan espectaculares, ¿no? Y después de que estuviera todo eso listo, otro se encargaba de empezar a armar los cuadernillos, de poder armar el libro completo. Entonces era algo bastante denso, bastante pues, riguroso, por así decirlo. Ya. Entonces se demoraban años, se demoraban un resto y eran pocas unidades. Entonces eso solamente, esa información rotaba en un mismo círculo. Pues solamente eran las personas que tenían acceso a él porque tenían o mucho dinero o porque hacían parte de la Iglesia Católica en las altas, pues en las altas, por así decirlo, los altos círculos de la Iglesia. Entonces, eso llevaba, o eso en concreto en un momento de la historia, llevó al oscurantismo. ¿Qué pasó en el oscurantismo? Pues que la Iglesia Católica y todo esto empezaron a hacer una persecución a todo tipo de planteamiento filosófico, crítico, de todo tipo de cosas que fuera en contra de los planteamientos religiosos. Y entonces como que llegaba y entonces, claro, la única información que se conocía era la que probaba la iglesia. El resto era satanizado, por así decirlo, ¿no? Entonces como que llegaría a decir que era, se tildaba de que no era religioso, de que eso era brujería y una cantidad de cosas. Entonces viene todo ese periodo como del oscurantismo, porque se le conoce de esa forma, porque es donde las ciencias, la casa de brujas, exacto. Creemos que en ese tiempo todos los pensadores que empezaban a surgir en ese momento eran tildados de que tenían ideas del demonio y que eso no era y que no sé qué. Entonces, o para la hoguera o para la porra. O pues ustedes ya han visto por ahí que también en esa época del oscurantismo es donde la iglesia en cierta manera más se desata como en la parte de las torturas y la vaina de, por ejemplo, ellos creían que torturando iban a solucionar el asunto, que llegar y decir, por ejemplo, yo le voy a quitar a usted lo progresista con una máquina de tortura que lo va a tener colgado de pies a cabeza mientras le chuzo la espalda todo un día. Solamente como que bueno, ya, listo, ya no vuelvo a decir nada. ¿No? Entonces, como que digamos, así llegamos. Pero era por ese factor de que el conocimiento estaba muy centrado y muy cerrado a ese tipo de esferas. ¿Ya? Eso pasaba en ese momento, entonces los copistas eran los primeros que hacían esto. Unas cuestiones interesantes es que cada una de esas copias, o sea, como lo bacano, es que cada una de esas copias o una de esas piezas era única e irrepetible en su clase. Por eso es que actualmente, cuando se habla o se escucha un poco de códices o libros antiguos, hay cosas que llegan a valer miles y hasta millones de dólares porque son únicos en su especie. Es una vaina rarísima. Pero bueno, en esa misma época aparece un personaje, para mí era como el Steve Jobs de la época, que era el señor Gutenberg. Entonces el señor Gutenberg aparece un día, me lo imagino el man llegando así a donde X-Ray o donde tal alguien a decirle, vea, le tengo la solución al problema de que usted se demore tanto haciendo sus libros. Le dije, le tengo la imprenta. Entonces como que todo, bueno, sí, la imprenta, ¿qué es? Me dice, la imprenta es una máquina inmensa, grande, grandota, etcétera, etcétera, en la cual usted me dice que a mí qué quiere escribir, yo hago acá unas cositas y le puedo hacer todo eso que se demora años, se lo puedo hacer en semanas o meses. Máximo un año, pero me demoro 20 o 30 veces menos. Yo le decía, ¿qué? No, no le creo, parce. Yo no le creo. Entonces, como que se hace, no me cree. Entonces, él llega y saca pues, su máquina de la imprenta. Entonces, la imprenta, digo que en este caso Gutenberg era como el Steve Jobs de la época, porque la imprenta toma cosas que ya existían, como la tinta, que ya había sido inventada por los chinos, como el papel, que también había sido inventado por los chinos, como los sellos, que curiosamente también habían sido inventados por los chinos, y otro tipo de cosas que también habían sido inventados por los chinos y algunos europeos, y arma una máquina. ¿Ya? Entonces esta máquina, esta imprenta, las primeras imprentas, lo que hacían era tomar una cantidad de letras que fundían en plomo, todas las letras las fundían en plomo y tenían colecciones de letras fundidas en plomo, y después tomaban un espacio firme, rígido, y
ahí empezaban a colocar las letras, primero por palabras, después por frases, después por párrafos, ¿cierto? Después ya hasta tener una página completa. Entonces imagínense que yo les dijera ahora, vea chicos, van a agarrar una revista cualquiera, van a tomar una hoja que tenga todas las letras escritas, que tenga todo así, un documento, y van a cortar todas las letricas, todas las letras y las van a clasificar, la A, B, C, D, las que tienen tilde, las que no, las mayúsculas, minúsculas, etc. Y después van a escribir su nombre utilizando esas letricas. Exacto, es que hay una cantidad de cosas en la historia de la humanidad y todo eso, uf, hay una cantidad de vainas. O sea, el cianuro que de ahora no se le compara con todo lo que pasaba en esa época. Entonces, bueno, todo lo que decían ellos era tomar pequeñas letras que estaban fundidas en plomo, las ajustaban y terminaban como en una pequeña lámina rígida. Sobre eso colocaban el papel y aplicaban presión. Entonces ahí ya tenían una hoja impresa. Entonces tenían la lámina, aplicaban tinta, papel, presión y listo. Ya ahí ya tenían una hoja lista. Entonces ese proceso lo repetían y lo repetían y lo repetían y era como ya decía, ellos puedan tener 1000 hojas de la misma cuestión por día. Y el escriba a su ritmo y con los errores de la cuestión, digamos que pueda tener 20. Entonces decía, ah, sí, ya le creo, eso funciona. Y entonces así empieza la imprenta. Y lo curioso de la imprenta es que era un proceso ya mecánico, no manual, sino mecánico. Entonces era una máquina que le iba metiendo papel, le iba girando, entonces entraba el papel, la base se entintaba, pasaba el papel, le aplicaba presión y repetía. Tinta, papel, presión, 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 en pura. Entonces, claro, eso llegaba y le colocaban una vaina ahí, tenían 100, 200, 300, 400, 1000 copias en una mañana. A diferencia, pues, del pobre escriba que en lo máximo que podía hacer en una mañana eran 10 o 20, pues que eso era un camello. Entonces, mire, ahí inicia un proceso mecánico, donde se mecaniza esa artesanía, ese proceso manual que hacía el escribano, se empieza a funcionar de esa forma. Entonces eso ayudó a que fuera más rápida la producción de los textos. Pero también pasó una cosa interesante, y es que eso llevó a que esa imprenta que inventó Gutenberg se empezara a replicar. Y ya no solamente había una, sino que habían dos, habían 5, habían 10, habían 20, habían 30, habían 50, habían 100. Y eso llevó a que el conocimiento pues, empezara a crecer. Entonces, ¿qué fue que pasó? Ya no solamente se tenían encargos o recados que venían desde la iglesia, sino que empezaron a surgir otro tipo de encargos y recados. Por ejemplo, un poeta decía, vea, yo tengo mis poemas aquí, yo quiero hacerme un poemario. Listo, no hay problema, vengo, yo le armo esto, venga en 2, 3 meses y le tengo sus poemarios listos, cuántos necesita, con qué tinta, qué acabados, chan, 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 y listo. Entonces ve los poemarios bien chimba y él llegaba y los regalaba, los vendía, eso sobrevivía, aunque creo que los artistas en ese momento no vivían mucho de eso, pero bueno, la intención es la que cuenta. Pero eso también llevó a que otro tipo de textos empezaran a surgir. Y entonces empieza a reflejarse un poco y empieza a verse más el conocimiento impreso. La filosofía, empieza a verse un poco la medicina, empiezan a verse otro tipo de tratados que hablaban sobre el hombre y el ser humano, que empiezan a surgir y empiezan a aparecer ahí. Pero también empiezan a aparecer impresos y documentos publicitarios. Es como que uno dice, ve, no solamente era de conocimiento, sino que también era el man promocionando su vaina de perfumes que andaba en su carrito, en su carreta que diga, con los perfumes, no sé qué, y él iba entregando volantes a la gente de sus perfumes, de sus vainas. Entonces, claro, empieza a generarse un boom de conocimiento, de mucho tipo de material. Entonces, la imprenta ayuda a que el conocimiento se vuelva general. Se incrementa la falta, porque ya muchas personas más empiezan a leer. Entonces, claro, eso ayuda a que la humanidad avance. Eso en realidad es uno de los grandes indicios, es que la humanidad pudiera seguir avanzando. ¿Ya? Y entonces, en ese avance, ya, pues obviamente que estoy pegando yo unos brincos como de, ¡buah! Y de la imprenta y de la imprenta ¡brah! Al computador.
Por ejemplo, aquí estamos viendo un magnífico y excelente computador completamente funcional de la época. En realidad, vea, yo soy tan viejo, que creo que yo aprendí a manejar un computador con un equipo de esos. O sea, aprendí a diseñar con un computador de esos, parce. Así de viejo soy. Y entonces, el asunto, en serio, eso es como un Mac 1. Tenía una pantalla bien divertida. Llega la era digital. Y entonces, imagínense la era digital, el boom de todo lo que venía siendo eh, eh, pues las herramientas y las cuestiones tecnológicas, los computadores, los dispositivos, las impresoras, los escáneres, las cámaras, jueputa, el teléfono. Entonces, ¿recuerdan cuando les dije que el señor Gutenberg era como el Jobs de la época? Me olvidé de contarle la historia. Él tomó lo que hacían los chinos, el papel, etcétera, etcétera, agarró todo eso que estaba por varias partes del mundo por ahí regados y los unió en la imprenta. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Steve Jobs? Recuerdo que parte de la historia como que él decía que veía una vez que salir de viaje y que tenía como que una cámara, por ahí una vaina, una cantidad de cosas todo regado sobre la cama, una vaina así. Él dijo, no, yo como, pues son muchas cosas. Y las voy a necesitar es como para utilizarlas en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo hago la cuestión de que todas estas cosas me quepan en una sola ubicación? Entonces, en vez de hacer un estuche de viaje, lo que hizo fue un solo dispositivo. Entonces agarró la innovación, ¿no? Entonces agarró un teléfono, un celular de estos panelas que tenía cámara, que tenía MP3, que tenía cámara de video, que tenía para enviar correos, que tenía, bueno, de todo. Entonces, como lo hizo en su momento Gutenberg, lo hizo después del señor Steve Jobs, obviamente con un alto índice de proyección, así como pasó en la época de la imprenta. Y entonces es muy curioso, porque bueno, ahí es como la historia de ese asunto. Pero entonces aquí nos encontramos con la era digital. Entonces, la era digital, imagínense todo lo que empieza a ahorrar también en tiempos y en manejo y en cosas a la humanidad. Ahora, hacer un libro antes con los escribas podía demorar años. Hacer un libro desde la parte mecánica podría durar semanas o meses. Pero hacer un libro ahora, usted con el conocimiento tecnológico, es como llegaría a decir, bueno, yo tengo un libro aquí, bueno, estoy todo desparchado, si le camello aquí, juicioso, creo que en una semana lo acabo. Y lo mando a una página en internet que es súper buena que imprimen libros. Y digamos que en mes y medio máximo me tienen menos. A ver si lo envío hoy. Va a ser que en unos 15 días ya me estén llegando 100.000 libros a la puerta de la casa. Así de fácil, ¿no? Y 100.000, ¿no? No estoy diciendo que 1.000, no estoy diciendo que 500, no estoy diciendo que 100, estoy diciendo 100.000 libros. Con pasta dura y todo. Con todos los juguetes. Entonces, ¿cómo pasamos de años a semanas? Podemos pasar a horas, ¿no? Pero la era digital no solamente fue beneficios, ¿ya? La era digital empezó a tener también complicaciones. Porque si ustedes se dan cuenta, la calidad del proceso creativo y la calidad del proceso visual con el paso del tiempo te mejora. O sea, en un inicio teníamos muy poco contenido, pero un alto índice visual. O sea, esos textos eran, son los que todavía existen, bellísimos, hermosos a morir, por todo el manejo visual que tienen. Con la parte, cuando fuimos a lo técnico, como esta parte aquí en el intermedio, ellos por la premura, un poco de hacer eso mucho más rápido, pues empezaron a dejar de un lado un poco la belleza de lo gráfico para poderlo hacerlo mucho más rápido. Pues siguen siendo, hay unos textos y unos documentos en imprenta que son bellísimos también, pero no tanto como lo eran los anteriores. Lo que pasó en algún momento con la era digital es que ya en algunos casos baja mucho la calidad visual, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces voy a colocar un ejemplo. Digamos lo que vienen siendo los memes o los stickers ahora de WhatsApp. Parce, yo les digo a ustedes ahorita háganse un meme y en menos de 5 minutos ya tienen por ahí unos 100 entre ustedes.
¿cierto? ¿No? Entrar a una página, una vaina así, a cha, 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 cha. Eso, más me demoro yo decirles hagan un sticker o un meme que ya. No imagino cuántos memes ya me han hecho, entonces, ni para qué pregunto bobadas. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de producciones visuales? Son muy efectivas, son casi que instantáneas y responden a una necesidad explícita del momento. Entonces, todo lo que son los stickers y los memes son cosas de ya. Entonces, vemos cuál es el meme de moda en esta semana. Es que yo estos días he estado como súper desconectado y no sé. Alguien que me diga por ahí cuál es el meme de moda esta semana, pues. Van a decir que no saben, pues porque no les creo. ¿Nadie? ¿Me van a hacer entrar a Facebook? El de Among Us. El juego de la traición. No sé, va a tener que entrar a Facebook. Es que casi ya no ando en Facebook, entonces no sé cómo estamos de memes y vainas. Es lo que me mandan los parceros a veces por WhatsApp. Hay como por joder, pero no. Entonces imagínense, eso funciona al instante y funciona por temporadas, ¿ya? Entonces, si ustedes tratan de recortar memes característicos o cuestiones por el estilo, digamos, como que la vida útil de un meme o de una cuestión de estas puede durar una semana. Casi no puedes escuchar. ¿Los demás sí están escuchando bien o no? ¿Qué será? Se me va a ir la red otra vez porque por aquí estoy sintiendo que va a caer un aguacero. Lo siento en mis rodillas. Ok, sí, es que a Yo veces... escucho bien, profe. Ok, bueno. Ah, tiene que ser de pronto por eso, Juliana. Por acá ya en mi rodilla mala estoy sintiendo que va a caer un aguacero ni el berraco. Bueno, entonces, volvemos un poco como al asunto de llegar y decir, la cuestión visual, todo este asunto como con los memes, el diseño y la gráfica, tiene una temporalidad. Y pues lo que pasa con los memes es algo que es muy, muy instantáneo y tiene una vida útil mínima. Pero un buen diseño puede trascender a la historia. Entonces, por ejemplo, vuelve y juega, voy a volver al señor Steve Jobs, es como llegar y decir, el diseño de la manzana de Steve Jobs es ya un hito en el mundo del diseño. O sea, eso, estoy seguro que el 97,4% de la humanidad lo reconoce. Bueno, mentiras, por ahí el 95,3% de la gente en el mundo reconoce que esa manzana es de Apple y saben más o menos qué hace Apple. Por ejemplo, el chulito de Nike. O sea, la persona que no conozca el chulito de Nike es porque Nike vive bajo una piedra, pues, ¿ya? Entonces, esos son diseños que trascienden a través de la historia y que puede ser el momento en el que sea que uno dice, pille esto y usted sabe, eso es Nike, eso es Adidas, eso es Puma, eso es Ford, eso es Mazda, eso es Renault, eso es tal cosa, ¿ya? Entonces, el buen diseño trasciende en la historia, ¿cierto, Kiro? Muy bien. Ay, ¿cuál chulito? Pues el chulito de Nike. Aquí acuerdo, Pacho. La franquita esa. Malditos hijos de la chingada. Se aprovechan que mi perra me despista, ¿no? Mira. Pues, malditos. Entonces, digamos que eso es lo que lleva a la historia de la humanidad y todo ese tipo de cosas, como a entender un poco de cómo funciona el diseño. Hay buen diseño y mal diseño. Un buen diseño transmite un mensaje claro desde el emisor hasta el receptor, utilizando los canales efectivos para tal fin. Breve, ¿cierto? Entonces eso es como la parte de la era digital. Entonces esa era digital nos lleva a conectarnos un poco con todo este mundo del diseño como tal. Voy a hacer una pausa que diga en esta grabación para que no me quede súper extensa, aunque ya está súper extensa, y les explico la segunda parte para tener unas dos grabaciones.